Bienvenidos a tu libro ¿Cómo respirar? Mejora tu respiración para la salud, la felicidad y el bienestar. La voz y la respiración. La voz humana es el instrumento más bello, pero también el más difícil. Richard Strauss. Encontrar tu voz. El funcionamiento de la voz humana es complejo. Si produce un sonido tan exquisito, es debido a su flexibilidad, adaptabilidad y expresividad. En una sola frase hablada intervienen muchos músculos de la garganta y del rostro. Cada palabra que pronuncies requiere un trabajo conjunto y perfectamente coordinado de la mandíbula, la lengua y los labios. Cada palabra tiene un patrón de movimiento específico y toda la información necesaria para pronunciarla se almacena en un área sensorial concreta del cerebro. Tu voz revela a los demás lo que piensas y lo que sientes, dependiendo del tono que uses la frase. Otra vez estás ocupado, puede transmitir muchos mensajes diferentes. Tu tono de voz revela si estás triste o alegre, si te sientes aburrido, emocionado, asustado o calmado. La forma de decir una frase puede cambiar su sentido. La actriz, poeta y cantante americana Maya Angelou lo expresó muy bien cuando dijo: "Las palabras significan mucho más que lo que pone en el papel. Necesitamos los matices de la voz humana para dotarlas de un significado más profundo". La velocidad, el tono y la intensidad o falta de intensidad en tu forma de hablar definen tu carácter, tu temperamento y tu disposición. Tu manera de hablar, por otra parte, es la que te convierte en la persona que eres. Todos necesitamos la voz para comunicarnos, y aunque no seamos muy duchos en cantar, recitar o hablar en público, está claro que tener una buena voz es esencial para comunicarse con claridad. Sin embargo, al igual que a diario realizas muchos actos de forma automática, a menudo hablas o cantas sin pensar demasiado en la voz y sin saber siquiera qué es lo que te permite hablar. Saber cómo funciona la voz y qué componentes crean el sonido puede ser de utilidad para mantener una voz saludable y en buen funcionamiento. Así pues, veamos cómo funciona la voz. Los principales componentes de la producción vocal son: 1. La fuente de energía, los pulmones, el mecanismo vibrador, las cuerdas vocales, las cajas de resonancia, la garganta, el interior de la boca y la nariz. 4. Los articuladores, la boca, la lengua, los dientes y los labios. La fuente de energía. La potencia de tu voz proviene del aire que exhalas. Como ya hemos visto, cuando inhalas, el diafragma desciende y la caja torácica se expande para que entre aire en los pulmones. Cuando exhalas, se produce el proceso inverso. El diafragma se eleva y expulsa el aire de los pulmones. Se crea una corriente de aire que sale por la tráquea y pasa a través de la laringe y las cuerdas vocales, que producen ondas de sonido. Y estas son las palabras que pronunciamos. Cuanto más potente es la corriente de aire que pasa a través de la laringe, más fuerte es la voz que tendrás, siempre y cuando los resonadores funcionen bien. Si creas una corriente de aire fuerte y constante, emitirás sonidos fuertes y claros, de modo que uno de los factores que más influyen en tu voz es tu respiración. En resumen, no hay sonido sin respiración, porque hasta para susurrar necesitas aire. Ejercicio 25. 1. Intenta contener totalmente la respiración mientras dices:
amaba, amanda o amador. Ya se le acabó el amor. Seguramente no podrás emitir ningún sonido. Si haces algún sonido será involuntario y se deberá a que se escapa algo de aire por la glotis, el espacio entre las cuerdas vocales. El mecanismo vibrador. La laringe o aparato fonador está situado encima de la tráquea, donde se encuentra la nuez de Adán. En el interior de la laringe hay dos cuerdas o pliegues vocales que trabajan conjuntamente para producir un sonido. El aire entra a la laringe y pasa entre las cuerdas vocales, que se acercan una a otra. Estas cuerdas son músculos elásticos que vibran cuando el aire pasa entre ellos. Pueden vibrar a una frecuencia variable entre 100 y 1000 veces por segundo dependiendo del tono del sonido que emitas. El tono viene determinado por la longitud, el grosor y la tensión de las cuerdas vocales, que están controladas por la laringe. Las cuerdas vocales funcionan más o menos como un globo que se desinfla. Al apretar el cuello de un globo cuando se está desinflando, lo haces vibrar y produces un sonido agudo. Algo así es lo que ocurre cuando empujas el aire a través de las cuerdas vocales. Cuando respiras con normalidad, las cuerdas vocales se separan, son abducidas, pero cuando cantas o hablas, las cuerdas vocales se acercan, son aducidas para vibrar y crear así un sonido. Los hombres suelen tener una voz más grave que las mujeres debido al tamaño de la laringe y a la longitud de las cuerdas vocales. Las de un varón adulto tienen normalmente una longitud de entre 17 y 23 milímetros, mientras que las de una mujer adulta suelen medir entre 12,5 y 17 milímetros. Esta diferencia de longitud hace que las voces masculinas generen vibraciones de alrededor de 125 Hz, mientras que las vibraciones de las voces femeninas son de unos 210 Hz. Las cuerdas vocales de los niños son más cortas que las de sus padres y por lo tanto sus voces generan normalmente más de 300 Hz. Por sí mismas, las cuerdas vocales solo producen un zumbido parecido al de la boquilla de una trompeta. Necesitas los resonadores para convertir este zumbido en palabras. Ejercicio 26. 1. Intenta tararear juntando suavemente los labios. 2. Notarás la vibración en la garganta, la boca, los labios y hasta en la nariz. Esta vibración la producen las cuerdas vocales con un movimiento de cientos de veces por segundo. Las cajas de resonancia. El sonido que producen las cuerdas vocales se ve amplificado por las cavidades que quedan encima, incluidas a la garganta, la boca y la nariz, que forman parte del sistema de resonancia. Aquí es donde se crea el volumen del sonido y su energía. Desde un punto de vista anatómico, las tres principales áreas de resonancia son la cavidad oral, la cavidad nasal y la cavidad faríngea. Las cavidades nasal, oral y faríngea son las que otorgan a la voz sus cualidades distintivas, como el tono, la entonación y el volumen. Estas cavidades son comparables a las de un instrumento de viento, como un trombón. Para que el trombonista pueda producir un sonido, el aire tiene que pasar de sus pulmones a su boca y a los labios. El aire vibra al entrar en la boquilla y produce un sonido que se ve amplificado cuando llega al instrumento. De manera similar, se modifica la voz para crear todos los diferentes sonidos que producimos con la voz. Susurrar, hablar, recitar, cantar, gritar, chillar. Ejercicio 27. 1. Emite un A y abre la boca poco a poco. Primero, deja caer la mandíbula y a continuación abre más la boca.
lo que lograrás más fácilmente cambiando la forma de los labios. Comprueba cómo cambia el sonido del A. Los articuladores. Los sonidos del habla que producen las cuerdas vocales se sirven de la lengua, los labios, los dientes y la mandíbula, y se ven de continuo modificados y alterados por estos articuladores móviles. Puedes emitir muchos sonidos diferentes dependiendo de lo que hagas con la lengua y la boca cuando cantas o hablas. Ejercicio 28. Lo mismo que en el ejercicio 25. Pronuncia la siguiente frase. Amaba Amanda a Amador. Ya se le acabó el amor. Pero esta vez cierra la boca y procura no mover la lengua ni los labios. Así puedes ver qué sonidos podríamos producir si no tuviéramos articuladores. Nos costaría mucho entendernos. Ejercicio 29. 1. En este ejercicio no tienes más que probar los sonidos que eres capaz de hacer. Empieza con la A, sigue con la E, luego la O y finalmente la I. Observa en cada momento los cambios que se producen con cada sonido. ¿Notas que las vibraciones son más fuertes en determinadas cavidades? Con estos experimentos notas los diferentes sonidos que podemos hacer. Si la voz está sana, los 4 principales componentes trabajan en armonía para producir sonido sin esfuerzo cuando hablas y cuando cantas, pero ten en cuenta que sin respiración no podrías pronunciar una sola palabra y que cualquier cosa que interfiera en tu respiración, un exceso de tensión muscular en cualquier parte del sistema afectará directamente a tu voz. Caso práctico. Anne. Anne empezó a tener problemas respiratorios cuando era muy pequeña. Su madre se pasaba las noches sentada junto a ella, vigilándola para que no dejara de respirar mientras dormía. Le diagnosticaron bronquitis asmática. Cada vez que se resfriaba desarrollaba una bronquitis severa y se quedaba afónica. Perdió casi 50 días de parvulario. Todavía recuerda sus esfuerzos por respirar por la noche, cuando todos los demás dormían. Cuando entró en la adolescencia, sus accesos de bronquitis disminuyeron, pero empezó a sufrir ataques de asma. Anne cantaba en el coro de la iglesia y participaba en las actividades de la coral del instituto. Como era tímida, se sentía más cómoda en el coro o tocando la guitarra y cantando canciones populares. Cuando ingresó en una pequeña facultad de arte, sin embargo, le pidieron que cantara solos frente a un nutrido público, lo que le causaba mucha ansiedad. Le costaba tomar suficiente aire para producir sonido y tenía los hombros tan tensos que parecían pegados a las orejas. En una ocasión en que tuvo que cantar un importante solo con la coral de la facultad, sentía como si tuviera una pelota alojada en su hombro derecho. Para su sorpresa, sin embargo, logró cantar. Ahora Anne comprende que los hábitos físicos desarrollados durante su infancia y adolescencia le impedían tomar el aire necesario para producir el sonido que deseaba. Se le cerraba la garganta y al final de la actuación se sentía exhausta. Recuerda lo mal que lo pasaba en las pruebas para cantar. Un verano que hizo pruebas de audición para entrar en un programa de aprendizaje de ópera, recuerda haber entrado y salido del lugar de la audición, pero no guarda recuerdo alguno de la prueba en sí. A los 30 años empezó a estudiar canto con una profesora que se formaba también como profesora de la técnica Alexander. Un fin de semana,
asistió a un taller de Beret Arcaya, un profesor neoyorquino. De esto hace más de 30 años, pero Anne lo recuerda vivamente. Beret les explicó los conceptos de la técnica Alexander. Les hizo cantar y trabajó individualmente con cada uno de ellos. Para Anne fue una revelación, la pieza del puzzle que faltaba para cambiar radicalmente su comprensión de lo que era respirar, cantar y actuar. Comprendió que las respuestas que buscaba estaban allí mismo. Aunque parezca melodramático, dice, pienso que la técnica Alexander me ha salvado la vida. Al identificar los hábitos que no me eran útiles, aprendí a estar presente, a calmarme, a respirar y a confiar en mi voz. Trabajar con un buen profesional, que también era un cantante, me ayudó a descubrir mi lugar en el mundo. Por primera vez en mi vida entendí lo que estaba haciendo. A lo largo de las siguientes lecciones de técnica Alexander, Anne empezó a desprenderse de las tensiones y los hábitos perjudiciales que había ido construyendo cuando solo aspiraba a cumplir las expectativas de los demás. Empezó a disfrutar con el acto de cantar en lugar de buscar un resultado y en consecuencia estaba más tranquila y más presente en sus actuaciones. Comprendió que su nerviosismo solo se debía en parte a su necesidad de demostrarse algo. La otra parte era el resultado de su postura física habitual. Gracias a su trabajo con la técnica Alexander, su respiración se modificó y sus brotes de enfermedades respiratorias prácticamente desaparecieron. A pesar de las alergias estacionales que sufría, se apuntó a un programa de doctorado y descubrió que se sentía cómoda hablando frente a un público amplio. Cada vez disfrutaba más cantando en todo tipo de locales. Estaba feliz al darse cuenta de que le habían regalado una nueva forma de pensar que le abría la puerta a un sinfín de posibilidades. Finalmente, Anne se graduó como doctora de artes musicales y consiguió un trabajo como enseñante en una pequeña universidad de artes liberales, donde la apoyaron en su intención de perfeccionarse como profesora de voz. Los estudiantes se sentían mucho más animados cuando comprendían las razones que les impedían cantar mejor. Y Anne podía ayudarlos a llevar a cabo el mismo tipo de transformación que había hecho ella años atrás. De hecho, muchos de sus estudiantes reconocían que lo mejor de las clases de Anne era lo que les enseñó de la técnica Alexander. Lo que más agradezco a los profesores de técnica Alexander es que me han dado la oportunidad de trabajar y de compartir la alegría de mi transformación personal con los demás, dice Anne. Ojalá hubiera estudiado esta técnica mucho antes. Creo que habría tenido un gran efecto sobre mi respiración y en mi canto. Habría sido una cantante mucho más alegre y expresiva. Capítulo 9. Respiración en acción. Creemos que respiramos solamente con los pulmones, pero de hecho es todo el cuerpo el que respira. Los pulmones tienen un papel pasivo. Se expanden simplemente porque la cavidad torácica se hace más grande, sobre todo hacia abajo, y se contraen cuando la cavidad se reduce. En la respiración intervienen los músculos de la cabeza, el cuello y el tórax, y el abdomen. Una tensión crónica en cualquier parte de la musculatura entorpece el movimiento natural de la respiración. Alexander Lowen. Relajar la tensión muscular. Como los ejercicios del capítulo 7, podrás mejorar tu respiración hasta un cierto punto,
Pero si quieres que tu respiración funcione correctamente, es preciso que relajes las tensiones musculares. Todo lo que haces influye, para bien o para mal, sobre tu respiración. Si haces las cosas con una tensión innecesaria y excesiva, no te quepa duda de que tu respiración se verá restringida. En cambio, si mantienes si mantienes tu tensión en niveles mínimos, respirarás de forma libre y fluida. Tus músculos requieren energía para funcionar y por lo tanto más oxígeno. Es fácil comprobar los efectos que tiene un movimiento en la respiración. Basta con que arranques a correr para coger el bus o subas deprisa una escalera o unas escaleras. En un instante tu respiración se acelera para aumentar la entrada de oxígeno. Esto ocurre con cualquier movimiento, pero cuando el esfuerzo es pequeño no notas la diferencia. La forma en que utilizas el cuerpo influye en tu respiración. Si tus acciones, andar, hablar, sentarte, levantar peso, crean demasiada tensión, los músculos implicados necesitarán más oxígeno que si llevas a cabo estas acciones de forma eficiente. Una mala utilización del cuerpo prolongada en el tiempo puede entorpecer gravemente la mecánica de la respiración natural. Aplicando la técnica Alexander empiezas a funcionar de forma más eficiente y natural, de modo que reduces la tensión muscular y el desgaste del cuerpo. Esto mejora tu forma de respirar. La manera en que utilizamos el cuerpo puede afectar a la respiración. Trátate bien. Muchas personas se quedan atónitas al descubrir cuánto esfuerzo innecesario invierten en acciones sencillas como sentarse o estar de pie. No tienes más que mirar a tu alrededor. Algunas personas, el simple hecho de sentarse y levantarse puede ser un calvario. De hecho, muchas personas se hacen daño en los músculos de la espalda, en los nervios o en los discos intervertebrales con la simple acción de levantar del suelo un objeto ligero, un lápiz o un papel. ¿Te puedes imaginar lo que supone para la respiración una tensión así? Tal como dijimos en el capítulo 5, vivimos en la era de la velocidad. Es probable que hayas crecido en un ambiente dominado por la presión de los objetivos y la falta de tiempo, y que tus acciones nazcan a menudo de la respuesta automática de lucha o huida. El resultado es que creas demasiada tensión, y esta tensión se convierte en una forma de vida, hasta el punto de que los dentistas están comprobando que muchas personas aprietan los dientes incluso en sueños. Si no notas la tensión extra que tienes acumulada es, sobre todo, porque has ido creciendo poco a poco y solo te das cuenta de que algo va mal cuando notas un dolor o una molestia. Incluso entonces te costará admitir que es tu tensión la que causa el problema. Tendrás a pensar que es algo con lo que deberás aprender a vivir, como una escoliosis o una lesión de rodilla. En realidad, lo que sucede es que haces algo que daña tu espalda, tu rodilla o cualquier otra parte del cuerpo. Porque llega un momento en que el exceso de tensión entorpece tu coordinación natural, tu postura y sobre todo tu respiración. En general ignoramos lo dañina que resulta para el cuerpo esta forma tensa de moverse. Sabes que algo va mal, pero ignoras la razón, y ni las técnicas más avanzadas como los rayos X, la tomografía axial computarizada, TAC, o la resonancia magnética, muestran la enorme tensión que soportan tus músculos. Cuando tu cuerpo deja de funcionar con normalidad, visitas a un médico tras otro en busca de una respuesta que en general no te pueden dar. Pocas veces te preguntas, ¿qué me estoy haciendo
que pueda causarme este dolor. Comprender el movimiento. Cuando aprendes técnica Alexander, comprendes que eres responsable de tu dolor, porque estás sobretensionando tu sistema muscular. A medida que aprendes a relajar las tensiones, el dolor disminuye de forma natural y acaba por desaparecer. Pero como la tensión se ha convertido en algo habitual, si no te ayuda otra persona, es difícil que la relajes o incluso que la detectes. Te has acostumbrado a cierto nivel de estrés en tu cuerpo y lo aceptas como natural. Los dos siguientes ejercicios te ayudarán a entender el poder de los hábitos. Ejercicio 30. 1. Colócate de pie frente a un espejo. 2. Cruza los brazos en la forma que te es habitual. 3. Observa qué brazo queda delante y qué mano queda por dentro. 4. Ahora cruza los brazos de la manera inversa a como lo sueles hacer. El brazo que iba por delante irá ahora por detrás. La mano que quedaba escondida queda ahora por fuera. Si te ha parecido muy sencillo, asegúrate de que no lo has hecho como siempre, sin darte cuenta. Empiezas a comprender que eres responsable de tu dolor. Ejercicio 31. Exprime un limón o una naranja con la mano que utilizarías habitualmente. 2. Haz lo mismo con la otra mano. Observa las diferencias en la manera en que llevas a cabo las dos acciones. Al principio te parecerá extraño llevar a cabo estas acciones de una forma distinta a la habitual, pero con un poco de práctica empezarás a asimilarlas como normales. Cambiar los hábitos. Cuanto más arraigadas están tus costumbres, mayor obstáculos son para respirar, y al cabo de unos años respirarás más deprisa y más superficialmente de lo que conviene a tu salud. Esta forma de respirar se convierte en costumbre y te acaba pareciendo normal. Para respirar de forma natural debes librarte de las tensiones musculares, porque el diafragma, la caja torácica y los pulmones necesitan moverse sin esfuerzo. Un paso importante es aprender a desprenderte de la tensión innecesaria. Y esto es igualmente cierto en el sentido inverso. Al tomar conciencia de tu respiración, serás consciente también de tus movimientos y notarás que acumulas demasiada tensión en alguna parte y que probablemente lo llevas haciendo desde hace años o décadas. Un ejemplo de la manera en que un mal uso del cuerpo puede perjudicar tu respiración lo encontramos en la simple acción de recoger un objeto del suelo. Prueba el siguiente ejercicio. Ejercicio 32. 1. Sitúate de pie ante una silla baja donde has dejado un bolígrafo. 2. Exhala susurrando ¡ah! Y recoge el bolígrafo sin doblar las piernas. Probablemente notarás que te es difícil respirar o que contienes la respiración. 3. Repite el paso anterior, pero esta vez dobla la rodilla o dobla las rodillas y los tobillos para recoger el bolígrafo. Normalmente doblamos la espalda para agacharnos en lugar de doblar la cintura, las rodillas y los tobillos. Con este ejercicio percibirás que te es más fácil respirar si doblas tus rodillas. Inhibición en acción. La inhibición, un principio importante de la técnica Alexander que se explica en los capítulos 3 y 6, consiste simplemente en detenerse un instante para tomar conciencia antes de llevar a cabo una acción cotidiana. Esto te ayuda a moverte con menos esfuerzo y con más facilidad.
lo que implica menos gasto de energía y menos estrés. Los practicantes del movimiento consciente de técnica Alexander suelen experimentar una notable mejora en su respiración, una mayor sensación de vitalidad. Una de las razones por las que los niños parecen tener energía sin límites es que se mueven y respiran de forma natural y coordinada en lugar de desperdiciar energía, como hacemos la mayoría de los adultos. A lo largo de tu vida desarrollas diversos patrones de movimiento de los que no eres consciente. Por lo general, los demás los conocen mejor que tú. Puede que respondas siempre de la misma manera a un estímulo determinado, independientemente de si la situación es la apropiada. Como muchos de estos patrones de movimiento son inconscientes, los repites una y otra vez sin darte cuenta. Si antes de realizar una acción te detienes un momento para pensar cómo llevarla a cabo, no solo dejarás de provocarte tensiones innecesarias, te ahorrarás mucho tiempo. Proverbios como vísteme despacio, que tengo prisa, o anda despacio si quieres llegar temprano, son adecuados en este mundo acelerado. Una vez que conoces tus hábitos respiratorios, también puedes aprender a inhibirlos. Ejercicio 33. 1. Inspira conscientemente unas cuantas veces. A la tercera o a la cuarta exhalación, detente un instante antes de volver a inspirar. Deja que la inspiración se haga por sí misma, sin ayuda de tu parte. 2. Repite varias veces este ejercicio. Resiste la tentación de tomar el aire conscientemente. Nota. Hay que recalcar que no es la mecánica respiratoria lo que inhibes, sino la costumbre de hacer un esfuerzo muscular para inhalar. Otro ejercicio que te será muy útil. Ejercicio 34. 1. Lee en voz alta unas frases de este libro. Cuando necesites respirar, hazlo por la boca. Lee unas frases en voz alta, pero esta vez respira por la nariz. Si una de estas dos maneras de respirar te parece la normal, probablemente es la tuya. Es mejor respirar por la nariz, que está tapizada de pelillos que atrapan el polvo y otras partículas a modo de filtro que impide que entre suciedad en los pulmones. Además, la nariz y la cavidad nasal calientan el aire antes de que llegue a los pulmones. Respirar por la nariz también ayuda a mantener libres los senos nasales, de forma que respirar por la nariz, algo que los niños hacen de forma instintiva, es mucho más saludable que respirar por la boca. Podemos aprender a inhibir nuestros hábitos respiratorios una vez que sabemos cuáles son. Desaprender malos hábitos. Podría decirse que la técnica Alexander no es tanto el aprendizaje de algo totalmente nuevo como una manera de recordar lo que olvidamos hace mucho tiempo. Porque de niños sabíamos respirar. Podemos definir la técnica Alexander como el desaprendizaje de malos hábitos posturales o la reducción psicofísica del ser o la reeducación psicofísica del ser. En cualquier caso, es un aprendizaje de largo alcance, porque te permitirá responder a cualquier situación de una forma apropiada, a evitar tensiones y enfermedades en el futuro. Alexander dijo que no decidimos nuestro futuro, sino que decidimos nuestros hábitos, respiratorios o de cualquier tipo, y los hábitos deciden el futuro. Es decir, que lo que hagamos hoy influirá en lo que nos ocurra más adelante. Alexander dijo también, si dejas de hacer lo incorrecto, lo correcto se hará solo.
En otras palabras, si dejas de bloquear tu mecánica respiratoria innata, empezarás a respirar de una forma natural y eficiente, y te encontrarás mejor. Al principio el bienestar es temporal, pero al cabo de unas sesiones se convierte en una forma de vivir. Muchos de mis alumnos han encontrado el ritmo natural de una respiración saludable que se lleva a cabo sin esfuerzo. Te animo a Te animo a que, si puedes, te apuntes a un curso de técnica Alexander, porque mejorará tu respiración y te será muy beneficioso. De niños todos sabíamos respirar de una forma natural. Caso práctico. Tina. Tina llevaba unos meses tomando clases de técnica Alexander cuando tuvo una experiencia que cambió su forma de respirar. Ocurrió mientras hacía un ejercicio de toma de conciencia con su profesora Bárbara Conable. De repente, Tina descubrió que al inhalar, en lugar de dejar que sus costillas se abrieran, estaba cerrándolas y juntando sus escápulas, estrechando la caja torácica. Le sorprendió tanto esta contradicción que, cuando Bárbara pidió un voluntario para hacer una demostración frente a la clase, Tina se ofreció sin dudarlo. Cuando estaba tumbada boca abajo sobre la camilla, con un cojín bajo el pecho, Bárbara le pidió que respirara de forma consciente, utilizando la técnica del susurrado. Mientras tanto, le ayudaba a liberar el cuello para que la cabeza de Tina se desenganchara del extremo de la columna. Tras unas cuantas respiraciones, Bárbara le agarró el tobillo derecho y estiró, a fin de que la pierna de Tina se desenganchara de la pelvis. Luego hizo lo mismo con la otra pierna. Ahora Tina tenía mucho más espacio en la pelvis y en la parte baja de su espalda. Esta liberación de las piernas, unida a la respiración consciente, le permitió liberar muchas tensiones musculares. Cuando se levantó, al final de la sesión, había crecido 5 centímetros y se sentía más integrada, un sentimiento totalmente nuevo para ella. La toma de conciencia y la liberación corporal supusieron para Tina el inicio de un profundo cambio en lo físico y en lo emocional. Hasta el momento Tina inhalaba todo el aire que podía antes de hablar y respiraba con la parte alta del pecho, que empujaba hacia adelante a modo de protección. Ella lo denomina su modelo de armadura, que empleaba inconscientemente para protegerse de experiencias desagradables que había tenido en el pasado. Al liberar la tensión alrededor del pecho, pudo liberar la del abdomen, que la había acompañado durante toda su vida. Tras esta experiencia, se sintió más conectada a su cuerpo y a su respiración. Antes era consciente de lo que ocurría fuera de su cuerpo, pero no tenía apenas conciencia de lo que hacía con su cuerpo. Cuando los músculos que habían soportado este modelo se relajaron, las emociones que retenían empezaron a salir a la superficie. En los meses que siguieron, Tina liberó muchas emociones reprimidas, y esto se manifestó en forma de lágrimas y risas. Por fin podía apreciar la íntima conexión entre la respiración consciente y la liberación de tensiones físicas y emocionales que han estado atrapadas en el cuerpo a resultas de un trauma o de experiencias desagradables del pasado. Fin del capítulo 9. Muchas gracias por haber escuchado y recuerda activar tu campana, regalarme un like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Nos vemos.